La Atalaya de Estudio Semanal. Artículo de estudio número 27. El siguiente artículo se estudiará durante la semana del 9 al 15 de septiembre. Sea valiente como Sadoc. Párrafos 1 y 2. Pregunta. ¿Quién era Sadoc? Sadoc era un sacerdote que trabajaba de cerca con el sumo sacerdote Abiatar. También era vidente, es decir, una persona a la que Jehová le había dado mucha sabiduría y la capacidad de entender su voluntad. Además, era un hombre muy valiente. Párrafo 3. Pregunta A. ¿Por qué tenemos que ser valientes? Durante estos últimos días, Satanás está atacando cada vez más al pueblo de Dios. Mientras esperamos a que Jehová acabe con Satanás y su malvado sistema, tenemos que ser valientes. Pregunta B. ¿Qué veremos en este artículo? Tres maneras en las que podemos imitar la valentía de Sadoc. Párrafo 4. Pregunta. ¿Por qué necesitamos valor para apoyar el reino de Dios? En este mundo malo necesitamos valor para obedecer las normas de Jehová y para predicar las buenas noticias del reino. Mantenernos neutrales tampoco es fácil en un sistema que está cada vez más dividido, y muchos testigos de Jehová han tenido que afrontar problemas económicos, maltrato físico o incluso la prisión por negarse a participar en actividades políticas o militares. Párrafo 5. Pregunta. ¿Por qué tuvo que ser valiente Sadoc para apoyar a David? Estaba dispuesto a seguir a David a cualquier batalla y a defender a Israel de sus enemigos. Probablemente no tenía mucha experiencia como guerrero, pero valentía tenía de sobra. Párrafo 6. Pregunta. ¿Qué ejemplo de valentía le dio David a Sadoc? De seguro, el buen ejemplo de otros hombres fuertes y valientes que tenía a su alrededor lo ayudó mucho. Uno de ellos fue David. Como dirigía a Israel en sus campañas militares con tanto valor, todo Israel estuvo de acuerdo en hacerlo rey. Párrafo 7. Pregunta A. ¿Quiénes nos dan un ejemplo de valor en la actualidad? Analizar el ejemplo de siervos de Jehová que han apoyado su reino nos da fuerzas y valor. También tenemos el ejemplo de jóvenes en la actualidad que se han negado a ir al ejército o a participar en actividades políticas. Párrafo 8. Pregunta. ¿En qué situación tienen que ser valientes los ancianos para ayudar a los hermanos? Cuando estalla una guerra, los ancianos saben que los hermanos necesitan ánimo, apoyo o quizás incluso que les lleven alimento espiritual o ayuda material. Así demuestran ser valientes como Sadoc. Párrafo 9. Pregunta. De acuerdo con 2 de Samuel 15, 27 a 29, ¿qué le dijo David a Sadoc que hiciera? La vida de David corría peligro, así que David tenía que huir cuanto antes de Jerusalén. Cuando ya habían partido, David se dio cuenta de que alguien tenía que quedarse en Jerusalén para que se enterara de los planes de Absalón y se los contara. Por eso envió a Sadoc y a otros sacerdotes de vuelta a la ciudad como espías. Párrafo 10. Pregunta. ¿Cómo protegieron Sadoc y los que estaban con él a David? David ideó un plan que incluía a Sadoc y a Usai, otro amigo fiel de David. Siguiendo las instrucciones de David, Usai se ganó la confianza de Absalón y le sugirió una estrategia militar que le daría tiempo a David para prepararse para un ataque. Con la ayuda de Jehová, Sadoc y los otros sacerdotes contribuyeron a salvarle la vida a David. Párrafo 11. Pregunta. ¿Cómo podemos ser valientes como Sadoc si nos piden que ayudemos a los hermanos? 1. Sigamos las instrucciones. En situaciones así, es importante que seamos obedientes para poder mantener la unidad. 2. Actuemos con valor, pero seamos prudentes. Usemos el sentido común. No corramos riesgos innecesarios. 3. Confiemos en Jehová. Él se preocupa por todos y quiere que estemos a salvo.
Párrafos 12 y 13. Pregunta. ¿Qué le enseña el ejemplo de Víctor y Vitali? En situaciones peligrosas, sea valiente, pero prudente, cuando tenga que ayudar a sus hermanos. Párrafo 14. Pregunta. ¿Cómo nos sentimos cuando alguien a quien queremos deja a Jehová? Hay pocas cosas que duelan tanto como que un familiar o un amigo deje a Jehová. Y si la relación con esa persona era muy estrecha, pues más fuerte será el dolor. Párrafo 15. Pregunta. ¿Por qué tuvo que ser valiente Sadoc para permanecer leal a Jehová? Sadoc permaneció leal a Jehová, pero su amigo Abiatar decidió apoyar a Adonías. ¿Se imagina lo triste y decepcionado que debió sentirse Sadoc? Durante más de 40 años, habían trabajado lado a lado como sacerdotes. Habían colaborado juntos en el cuidado del arca del Dios verdadero. Habían apoyado a David y vivido muchas cosas juntos sirviendo a Jehová. Párrafo 16. Pregunta. ¿Qué animó a Sadoc a permanecer leal a Jehová? Sadoc le fue leal a Jehová a pesar de la decisión de Abiatar, y David jamás dudó de su lealtad. A Sadoc de seguro lo animó el ejemplo de otros siervos de Jehová, tales como Natán, que fueron fieles a Dios y apoyaron al rey David. Párrafo 17. Pregunta. ¿Cómo puede imitar a Sadoc si alguien muy querido abandona a Jehová? Si alguien muy querido abandona a Jehová, deje muy claro cuál es su postura. Recurra a Él en oración y manténgase cerca de sus siervos fieles. Jehová valora su lealtad y lo recompensará. Párrafo 18. Pregunta. ¿Qué le enseña el ejemplo de Marco y Sitze? Ella dice, solo hemos podido aguantar gracias a las fuerzas que Jehová nos da. Me sentía muy mal porque pensaba que mis hijas habían dejado la verdad por mi culpa. Así que se lo conté a Jehová. Con la ayuda de Jehová, he logrado seguir sirviéndole con alegría. Párrafo 19. Pregunta. ¿Qué determinación ha tomado? Jehová quiere que todos sus siervos seamos valientes como Sadoc. Por eso, cuando usted se enfrente a una situación en la que tenga que ser valiente, recurra a Jehová. Puede estar seguro de que Él lo ayudará a ser tan valiente como Sadoc. ¿Cómo podemos imitar la valentía de Sadoc de estas maneras? Al apoyar el reino de Dios, al ayudar a los hermanos, al permanecer leales a Jehová. Fin del artículo.